Julio. Muy buenas tardes, nos encontramos en San Jerónimo Lídice, en la emblemática residencia de don Luis Echeverría, con el objeto de entrevistar a un personaje que acompañó desde los primeros momentos en que el sexenio de Echeverría terminó en su largo periplo, primero como embajador en distintos lugares y luego como un promotor incansable de la relación de México con países del mundo entero, énfasis especiales en el sureste asiático. Estoy con mi coronel Jorge Nuño, a quien me honro en entrevistar, para tener una amplia charla sobre el tema de la relación México-China y algunos otros que el coronel quisiera tocar. Coronel, preguntarte primero, cuando dejaron ustedes el poder, cuando dejaron la residencia oficial de Los Pinos y se encontraron frente a la necesidad de seguir vigentes, ¿cuál fue tu experiencia personal y cuál fue tu madurez política en ese momento? Gracias por tu presencia, Juan Iván. Te recibo como un viejo amigo, un joven amigo, en presencia aquí de tus acompañantes. Me honra mucho tu visita, pero quisiera aclararte que yo nunca me inspiró la política. Era un simple servidor, un ayudante del presidente, no sé si lo ayudaba, era un ayudante militar, cuya divisa, yo lo admiré siempre, un hombre incansable, no dormía, dormía rápido, pero yo lo observaba con una enorme estatura moral y política. No entendía que no entendía. Veía muchos movimientos, hablaba con estudiantes, hablaba con empresarios, con el sector obrero, con el Congreso, con gobernadores. Pero ¿qué observé en él? Un profundo amor a México. La particular anécdota de la llamada de Nixon al presidente Echeverría en el contexto de que México va a ser, digamos, el actor fundamental para que la China de Mao entre a Naciones Unidas. Toda aquella época tan llena de esplendor para el servicio exterior mexicano y para la presidencia de la República en su carácter de jefatura de Estado. ¿Qué te acuerdas de aquellos momentos, coronel? Leí el documento que tú publicaste. Lamento decirte que eso no es cierto. En el mes de junio de 1971, el presidente Echeverría recibe una llamada de la Casa Blanca. En aquel entonces los ayudantes del presidente recibían las llamadas y se las pasábamos. De repente esa llamada, como a las 10:30 de la mañana, nos avisan de la Casa Blanca que querían hablar con el presidente Echeverría. Nos sorprendió, no sabíamos si era broma o era en serio. Hablamos de la Casa Blanca. El presidente Nixon desea hablar con el presidente Echeverría. Hábleme en 10 minutos. No, queremos ahorita hablar con él. Le pasamos una tarjeta, le decimos, señor presidente, están hablando de la Casa Blanca y desea hablar el presidente Nixon con usted. Asunto, no nos dijeron. Bueno, dígale, el presidente no hablaba inglés, dígale que llame en 20 minutos. Y llámele de inmediato a mi traductora, a Italia Moraita, que se venga rápido, porque me va a traducir. La conferencia fue pues en su despacho, abierta para que él escuchara. Aquí estoy. ¿Listo? Ahora sí. Comuníquenme. Le llama el presidente Nixon con una gran deferencia, con un especial respeto, y le dice lo siguiente. Señor presidente, como usted sabe, cada año se programa en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas el ingreso o no de China Popular a las Naciones Unidas. Queremos suplicarle que estudie el voto de México
con todo respeto a la soberanía mexicana, pero que lo estudie, porque si China ingresa a la organización, tendríamos que mover la séptima flota entre China y Taiwán. Se nos alteraría el equilibrio de la paz. Era con base en una flota, era la séptima flota. Y el presidente lo escucha. Dice, ¿cómo no, señor presidente? Gracias por su llamada. Lo vamos a estudiar con mucha atención, nada más. Termina con las demostraciones de respeto mutuo y queda eso en el olvido. En ese momento estaba como embajador de México en las Naciones Unidas don Alfonso García Robles. Nada menos. Y le llama y le dice, mire, embajador, ¿cómo está el programa de la Asamblea? Bueno, pues voy a participar yo, a menos que usted tenga otra cosa. Y le dice, mire, señor embajador, no va a participar usted, voy a participar yo. Y se presenta el presidente, ya llevó un discurso que pasó por muchas manos de gente que tú conoces, donde había que definir qué es la soberanía y si podía haber dos soberanías. El discurso fue muy sencillo. Aquel 25 de octubre de 1971. Y le dijo, no hay dos soberanías, hay una sola soberanía. La soberanía es indivisible y el titular de la soberanía le corresponde a la República Popular de China. Es inadmisible que la cuarta parte de la humanidad no forme parte del sistema. Mi país vota por el ingreso de China Popular a la organización internacional. ¿Qué esperábamos? Presiones, fugas de capitales. No ocurrió nada. No ocurrió nada de eso porque tal vez había información que los Estados Unidos ya había madurado. Ya estaban estudiando su posición frente al aislamiento a que sujetó el mundo a China, que no soportaron que hubiera humillado al Kuomintang, el partido nacionalista de Chiang Kai-shek, y que esto pues implicaba compromisos armados, económicos, pero que fue vencido. Los nacionalistas son vencidos, establecen el gobierno en 49. Formosa. Y creo que ahí se habló del equilibrio mundial. Y China ya tenía 750 millones de habitantes, era la cuarta parte de la humanidad. Y con base en eso, seguramente la asamblea se cabildeó por ahí y hubo un pronunciamiento. El pronunciamiento fue de Albania, un país chiquitito. Del bloque soviético. Sí, que simpatizaba con la República Popular de China. Y así fue el pronunciamiento, Argel y otros países de África. Finalmente, el voto se pronuncia el 25 de octubre de 1971. Ingresa, la Asamblea aprueba el ingreso, lo cual cambia todo el juego. Les va a cambiar el juego porque México tenía relaciones diplomáticas con Taiwán. Había que romperlas, rompe la relación diplomática, le dice, ya no tenemos relaciones diplomáticas con ustedes, y establece formalmente la relación diplomática con China Popular. 3 cosas van a derivar de este gran hecho que México promueve y en el que el presidente Echeverría es un protagonista tan importante. Primero, la China de Mao ocupará el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que cambiará el balance mundial en torno a las armas nucleares representadas en ese asiento.
Segundo, la protorrelación, digamos, de México con Asia vuelve a ser fundamental porque México ha participado en los acuerdos de San Francisco y esta relación con Taiwán no era una relación solamente así. El embajador taiwanés en México, el embajador de toda China representada en Formosa, era el más antiguo de los embajadores del sistema. Y tercero y más importante, el presidente Echeverría fundará una relación con China que marcó a México y marcó su sexenio y que todavía hoy día tiene repercusiones interesantes. ¿Cuál es tu visión de China sobre el mundo actual y cómo crees que ha influido esa relación en nuestro México? Bueno, para empezar, la conducta de México fue una conducta de Estado, no de gobierno. Contó con la aprobación de la sociedad en general, del pueblo, fue bien vista y por la comunidad internacional. Fue un gran logro que también por la Unión Soviética, general. También los soviéticos, pero ya los soviéticos en ese momento ya habían roto con el comunismo. China había roto ya con ellos, querían alejarse. Era Brezhnev el premier. Sí, querían seguir otro camino de un socialismo. Ellos le llamaron con características chinas. Ya no eran satélite. Bueno, sí, somos comunistas, somos socialistas, pero a la China. Tenemos nuestras propias bases y nuestro origen es el origen del presidente Mao. Pero ya no somos, porque desde el origen de la formación del Partido Comunista de China, que fue perseguido, se forma en Shanghái en 1921. Y empieza ahí la gran revolución de las 100 flores, y van a ser perseguidos hasta la gran marcha, y donde ya forman un ejército del pueblo, lo levantan, y hay que reconocer que en ese momento los Estados Unidos ya querían equilibrar. Yo estoy persuadido de que hay un actor por ahí que las memorias las hemos leído, Henry Kissinger. Sí, claro. Henry Kissinger era un diplomático, un secretario de Estado o consejero muy hábil. Y decía, bueno, el problema no es China. Vamos a normalizar relaciones. Había pláticas secretas por allá en una embajada, tan discretas que las publicó después en Polonia. Había una gente que no dijeran, pero vamos a ver cómo le hacemos. Yo diría que la historia le dio la razón. Actualmente el presidente Xi Jinping ha sido recibido por el presidente de México por 7 ocasiones. Ya hizo una visita a Estado, han tenido muchos encuentros, pero todos los presidentes de México han visitado China. O sea, la historia consolida esa relación respetuosa. En el acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas se establecen condiciones con base en la no intervención, el respeto mutuo y la autodeterminación, y no intervenir por razones ideológicas, que China era un país comunista y había una campaña en el mundo anticomunista, lo cual te podía marcar. Yo diría, hoy China es el equilibrio del mundo. Es una potencia, pero es una potencia de la paz. No quiere la guerra, le llevan el escenario bélico a Corea del Norte y del Sur, que tú lo has tratado con toda claridad. Ahí hay una rivalidad geopolítica. China no quiere la guerra en su frontera, porque esto lo involucra. China ha jugado inteligentemente haciendo la guerra con otros medios. La tecnología, la economía, las finanzas y el comercio. Abrió su país a través de aquel proyecto que tuvo mucho éxito de Deng Xiaoping, de una China, 2 sistemas. Bueno, no se asusten si somos comunistas, no se asusten que el gato sea blanco o sea negro, que case ratones. Vamos a normar relaciones con todos los países del mundo.
a traer tecnología, capital, que no tenemos. Y vamos a modernizar la agricultura, la economía, las Fuerzas Armadas, vamos a modernizar el país. Hoy es otra cosa. Hoy es el acreedor mundial. Muchos de los bonos del Tesoro, la mayoría, están en China. Entonces yo vería a China hoy con los ojos desde este meridiano, que es el pasado, es la historia. La historia le da la razón a México. México actuó bien. Hoy delegaciones de China vienen muchas y todas visitan al presidente Echeverría. Él no quiere recibirlos. Dice, recíbalos usted, porque sería una descortesía decir no los recibimos. Claro. No, él es cuidadoso, no quiere aparecer. Coronel, 3 temas importantes para la América Latina y para el sexenio de Echeverría que nos gustaría mucho nos comentaras. Primero, la relación con la Rusia soviética. Segundo, la relación con Fidel Castro. Y tercero, y por supuesto muy emblemático, el Chile de Salvador Allende. La relación con Cuba antecede a la relación con China. No podemos olvidar el antecedente histórico entre China y México, que es antes de la Revolución. Cuba se inspira en la Revolución Mexicana. Admira a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, admira el proceso revolucionario. Tan es así que vienen a México y aquí empiezan a hacer su organización. No creo que el gobierno y la CIA hayan ignorado que aquí estaba un grupo, claro, y que contó con la simpatía. No olvidemos el momento que nos va a marcar. Hay 2 que quiero subrayar. Durante el atentado por órdenes y la ejecución del presidente Madero, le habla el embajador Márquez Sterling y le dice, señor presidente, no va a respetar su integridad física este hombre. Le ofrezco la legación cubana y que se refugie usted. No acepta Madero. Es una carta muy bella que tenemos que leer, donde está la hermandad de México hacia el sur, que nos va a marcar ¿qué? El escudo de la UNAM. En el escudo de la UNAM aparece un mapa y 2 figuras. América Latina. Y nuestra tercera frontera diplomática fue Cuba. Fue un símbolo. Desde López Mateos, que establece una relación cordial, defenderlo en Punta del Este. ¿Qué pasó en Punta del Este? Pues hubo una orden que rompieran todas las 26 repúblicas de América Latina en la OEA, que rompieran relaciones diplomáticas con Cuba. Muy bien, rómpanlo. López Mateos toma la decisión histórica. México no rompe relaciones diplomáticas. Y es el único. Esto nos marca el espíritu ya de un México orgulloso, soberano, con base en principios juaristas. La dignidad, no perdamos, no vendamos la soberanía, no vendamos la dignidad. Eso va a tener un precio. ¿Era Cuba una base de acción militante para el comunismo mexicano, para que se entrenaran estos grupos que se alzaron en Guerrero? La Unión Soviética utilizaba Cuba como una base. Esto en el marco de la posible tensión México-la Unión Soviética por el tema China. Pero nunca hubo tensiones con Cuba, ¿eh? Con Cuba no. Sí, los estudiantes cubanos que vinieron aquí establecieron relaciones culturales, la Universidad de Guadalajara, aquí en la Universidad Autónoma de México, pero todos ellos, si tú vas al Centro de Estudios José Martí en la Alameda, ahí te das cuenta que México tiene una relación fraterna, pero respeta ideologías. Que ustedes tengan un sistema comunista y nosotros otro sistema, eso no importaba.
Lo importante era el respeto mutuo, pero nunca llegó a tener una fisura. Sí había, en el régimen anterior, sí sabíamos que había tensiones entre Cuba y México. Lo que yo observé... Durante la sesión del presidente Díaz Ordaz. Sí, había, luego salían aquí y regresaban de Cuba y traían libros editados en el Fondo de Cultura Económica y se los quitaban. Bueno, pues ya México estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y en Economía, pues todos los sistemas. Pero eran libros editados aquí. La verdad no sabíamos jugar al equilibrio mundial, el juego entre potencias. ¿Cómo debes moverte? No te metas y sé digno. No hubo realmente ninguna crisis. La relación con Salvador Allende, desde su juventud, el Liceo Echeverría viaja a Chile y va a un festejo en Valparaíso con otro amigo de él llamado José López Portillo, y tiene otra visión. No sé si en ese viaje conocen a Salvador Allende, pero fue con una visión afortunada de contar con un embajador extraordinario, que el momento de un golpe de Estado, Martínez Corvalá, se agiganta su estatura. Había sido un hombre muy cercano al general Cárdenas, era su alumno y él en un momento dado se comporta con base en la historia. Las comunicaciones están rotas, él abre la embajada. No sé si hubo instrucción o no de que abriera la embajada, y esa es la historia de los asilados en México. Chilenos en México. Aquí estuvieron algunos de ellos inolvidables. El exministro del Cobre, que seguramente tú trataste, todos ellos fueron perseguidos y enviados a una isla para que se murieran a Dawson, y no, finalmente se logra su liberación y aquí México les abre las puertas. Aquí llegan varios de ellos que trabajaron intensamente y enseñaron a la juventud, como en su ocasión fueron el exilio español, que fueron figuras enormes, que fueron nuestros maestros. Aquí vinieron muchos chilenos intelectuales y muchos hicieron su patria, su vida. Aquí se quedaron, aquí muchos se casaron. Orlando Cantuarias, que fue se le asignó el área del nuevo orden económico, pero que era el ministro del cobre. Claro. Y aquí se le trató con dignidad. Sin embargo, la diferencia entre el exilio español y el exilio chileno podría enfatizarse en que la actividad política de Fidel Castro en Chile fue considerada por el ejército chileno como un antecedente que disparó o potenció el golpe de Estado de Pinochet, y se trataba de América Latina y de una América Latina inversa en esta bipolaridad Unión Soviética, Estados Unidos, y la posición de México era mucho más delicada, digamos, que la posición de Cárdenas, que apoyaba claramente a las fuerzas aliadas en una contienda contra las posibles fuerzas del eje, donde nuestro aliado natural Estados Unidos tenía una clara posición contra la Alemania nazi y la Italia fascista. Coronel, hay un tema que ha sido emblemático en tu bregar como académico, como hombre de posición, y ha sido la zona económica exclusiva de México, que tiene mucho más que ver con nuestros espacios marítimos no explotados. Platícanos tu visión del tema. La zona económica exclusiva, lo empiezo a escuchar en una isla, en 1972, una isla que se llama Holbox. Hay una visita ahí, no sé si todo estaba arreglado. Yo veía consejeros que tenía al lado, que sabían mucho de derecho del mar. Le mandaba textos el embajador Jorge Castañeda, experto en derecho del mar. Le enviaba textos que se estudiaban ya en la Facultad de Derecho
don Alfonso García Robles, experto en temas contra la guerra nuclear, pero derecho del mar. Se estaban estudiando la nueva soberanía. ¿Recuerdas a nuestro maestro Cervantes Ahumada? Claro. Él fue de los pioneros, pero no entendíamos que más allá de nuestra costa, los países tienen derecho a mayor extensión. Escucho esto en una queja que le hacen los pescadores, que eran saqueados. Llegaban barcos Lambda, por cierto, soviéticos, pues eran cubanos, Pues, que se llevaban la pesca de las especies tropicales, la langosta de escama, y le dice, ayúdenos. Llegamos ahí, no estaba programado que se quedara el presidente. Casi llorando, le dice que los ayude. Y se queda el presidente. No había ni dónde quedarse a dormir. Solo había chaquiste, tábanos, mosquitos, horrible. No nos bañamos ese día, andábamos todos apestosos. Pero así decidió, si nos bañamos con una botella de agua. Los pescadores le plantean el problema y la reacción del presidente les dice que próximamente México va a iniciar una serie de conversaciones en las Naciones Unidas para trabajar en un mecanismo, una plataforma de derecho del mar. La verdad no entendíamos. De ahí él viaja a Santiago de Chile y habla por primera vez de la tesis de la soberanía, que no eran las 12 millas, que eran 200 millas náuticas. Eso va a ser un largo proceso en la tercera conferencia de Derecho del Mar. Es Naciones Unidas, no podemos decir que es México. Entonces México es un actor activo, participativo en el sistema, y logra convencer a los países de América Latina, a Chile, sobre todo a Perú. Perú defendía la anchoveta, defendía las especies altamente migratorias, como es el atún de aleta amarilla. Hay una coalición. La naturaleza de esta tesis de el nuevo derecho del mar es muy latinoamericana, es muy mexicana, pero va a beneficiar a todo el mundo. Se inicia la convención en Montego Bay y va a tener una gran repercusión. Claro. Va a cambiar las reglas del juego mundiales y va a llegar hasta China, y actualmente hay un conflicto. La China meridional. Claro, la convención, o sea, genera un tratado hasta 1982. En Montego Bay se aprueba y hay un texto sustantivo de una convención y es derecho internacional. Pero el presidente, México ya sabía pues que el mandato fenecía, y el 18 de febrero de 1976 el Ejecutivo envió una iniciativa al Congreso para adicionar el artículo 27 constitucional y crear un espacio que se llame la Zona Económica Exclusiva, en la cual México tiene derechos, el Estado mexicano, de soberanía. Y se aprueba. Al aprobar el Congreso, esta adición no es reforma, porque no existía, se adiciona el 27. La consecuencia es que se duplica la soberanía nacional. En preguntas a mis conferencistas, a mis alumnos, les he preguntado, incluso de alto nivel, si saben qué tan grande es la soberanía. Y la respuesta es que tenemos 1.996.000 kilómetros cuadrados. Digo, eso no es cierto. Nuestro país es más grande que lo que pensamos. La República tiene 5.114.000 kilómetros cuadrados. Esa es nuestra soberanía.
y la cual, sin esa declaración unilateral, que después se consolida en el tratado y es aceptado universalmente, México no hubiese podido explotar su petróleo en el Golfo, en aguas profundas y aguas someras. Ya todo se había calculado, porque de no declararlo unilateralmente el Congreso como un espacio soberano, a 12 millas hubiésemos estado llenos de compañías extranjeras. Con base en esto no pudieron. Cantarell, que fue el principal yacimiento de una enorme importancia para México, realmente nos cambia, y aquí lo tienes tú expuesto, México antes de la guerra y México después de la declaratoria de la zona declaratoria de la zona económica exclusiva. Nos permitió explotar el petróleo. La tercera frontera que tenemos nosotros es cómo explotar en un decálogo las enormes riquezas de los mares. Entre ellas los archipiélagos, el espacio insular, que tenemos más de 3,000 kilómetros. ¿Por qué no explotamos sustentablemente las Islas Marías? Claro. ¿Por qué no pensamos en turismo, en hacer un emporio, un paraíso para crear empleos? Los próximos empleos están en el turismo oceanográfico, están en las islas, están en los archipiélagos y están en las enormes riquezas en los fondos marinos y oceánicos, los nódulos polimetálicos. No es solo la pesca, es una parte. Las reservas son las petroleras enormes riquezas minerales, petroleras, que están esperando un plan de acción de un gobierno que piense en esta oportunidad, una nueva marcha al mar. Nuestro despacho ha sustentado una tesis que no parece amable a muchos, y es que insertos en el eje del Tratado de Libre Comercio, México tiene que ser cuidadoso para preservar lo que ha construido con mucho equilibrio con Estados Unidos. Un personaje como tú, que conoce profundamente esta relación bilateral y que tiene miras y posición de futuro, seguramente nos ayudará a enriquecer este debate que nosotros hemos propiciado, pues por las tensiones naturales que se han dado entre la nueva administración norteamericana desde la campaña y la actual realidad mexicana, coronel. No hay que soslayar la nueva relación bilateral, pero no debemos circunscribirnos, que no es una relación solo de gobierno, es de pueblos, claro, es con la historia. Con Estados Unidos hemos tenido encuentros y desencuentros, más bien encontronazos, una guerra, que si empezamos por ese discurso no acabamos. Una guerra o dos, porque la de Texas fue propia. También dejó heridas, dejó cicatrices que no podemos olvidar, que sabemos los planes y proyectos que nos condujeron a ese conflicto. Ese México, que aquí lo tengo en mi oficina, ¿por qué lo perdimos? Porque nos dividimos. Todos sabíamos desde el advenimiento a la independencia de la República Mexicana, inmediatamente vinieron los agentes y se presentaron a proponernos un tratado de paz, amistad y límites que coincidía con lo que perdimos en la guerra. Lucas Alamán, que recibe al enviado, a Joel R. Poinsett le dice que no le vende nada, y que México reconocerá las fronteras establecidas por España en un tratado Onyx-Adams. Sin embargo, ellos solo van a esperar el tiempo y van a esperar a ver quién les vende, y si no, la guerra. Pero eso tal vez lo he leído demasiado y no quiero quedarme como un emisario del pasado.
con el complejo del vencido. Pues ni modo, alguien cometió errores, eso que lo diga la historia. Yo vi otra relación dinámica en la frontera, viví en Tijuana, yo viví en Cartolandia. Mis padres pues iban a vender chácharas, artesanías de mi pueblo, y yo era un chiquillo que veía ahí algo horrendo. Un lumpen espantoso, porque ahí todos había armonía, no había bandidos. Y vi ese espíritu en la frontera, que era un encuentro de dos culturas, los gringos y nosotros. Pero nunca los vimos con rencor, porque no sabíamos nada. Después de haber leído y estudiado, hay que mencionar a los personajes que dijeron, bueno, con odio y rencor no avanzamos. Lo pasado, pasado. Pero no lo vamos a olvidar. Claro. Lo vamos a conmemorar cada año, aunque no les guste. México lo ha conmemorado cada año. Esa guerra, especialmente al organismo donde estoy. El último asalto, pues fue al Molino del Rey, donde hay escenas tú como excadete del colegio militar extraordinarias, clarísima claro, la defensa de la patria. Mira, no lo vamos a olvidar. Así nos hagan una lobotomía, no vamos a olvidar eso. Pero sin embargo, no nos vamos a anclar en el pasado. ¿Qué seguiría en la relación? Claro. Mira, la relación llegó a muy buen nivel, con actores de primer nivel, como don Isidro Fabela, claro, que era el enviado de México a la Sociedad de Naciones, y sabía muy bien que las potencias estaban planeando la guerra y que se iban a involucrar. Y le enviaba cartas al presidente Cárdenas. El presidente Cárdenas tiene la agenda. Cuando lo envía a la Sociedad de Naciones, a este gran hombre que es un verdadero faro de luz de la dignidad, entiende muy bien. Señor presidente, sí acepto, pero quiero pedirle un favor, que no envíe yo mis reportes a la Cancillería, que sea usted. Y le manda reportes donde ya le configura que va a haber una guerra. El problema es de qué lado nos hacemos. México es persuadido por Alemania, el petróleo y le vende petróleo a Alemania. Le vamos a abastecer de petróleo y le vamos a regresar lo que perdió en la guerra del 46. Es una tontería. México no se involucra. Don Isidro Fabela se da cuenta. Él le dice no. Tenemos diferencias, pero entre pueblo y pueblo hay simpatías. Nosotros no somos antinorteamericanos, jamás lo hemos sido. Pero ahí estableció la figura que yo creo que merece un monumento al lado de Lincoln, que aquí, bueno, admiramos la obra de Lincoln, a Roosevelt. Roosevelt, México establece y van los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, antes del decreto, van a los pueblitos del Estado de México a decirles qué es el estado de guerra. Que iban así nomás, no, es que tenían que convencer al pueblo que México iba a establecer una posición. ¿De qué lado? Nazi. Fuimos aliados de los Estados Unidos. Es inolvidable esa etapa de cooperación fructífera, donde vamos en una empresa y que enviamos Fuerzas Armadas, un escuadrón, el ejército mexicano, bueno, participa con fuerzas. Creo que eso debemos traerlo a colación, decir, no, nosotros siempre hemos luchado por la cooperación. El comercio es una parte, pero un comercio justo. Hemos luchado también por tecnología, necesitamos capital, mercado, y no debemos impulsar discursos de groserías. Hoy escuchamos groserías.
que no quiero decir el nombre, pero eso no debemos contestar. Yo creo que nos están calando. No debemos un insulto contestarlo con otro insulto. No, insulte usted, diga lo que usted le convenga, pero ante todo debemos pensar en la relación con los pueblos. Tenemos un problema delicadísimo, los Dreamers. Aquellos niños que se fueron de la mano de sus padres, se quedaron allá, hoy van a ser deportados. Ya les dieron 2 años y medio más, lo declaraban hoy, ¿no? A cambio de recursos para el muro. Un poco la lógica que decía de hay que medir al contrario para escalar. Ya lo dijo claramente el gobierno mexicano y lo dijo en voz en cuello. No vamos a pagar el muro. No más falta que se los diga en chino. Si México se doblega su soberanía. Claro. Yo diría, no, está bien, no pagamos. Yo no puedo pagar. Pero tampoco podemos impedirlo. No, háganlo de su lado, pero la relación bilateral, usted hace un muro, pues yo le construyo una zanja y sótanos, y eso no es así, es a través de proyectos. La lección que debíamos de aprender de cara a los retos y desafíos de este complicadísimo proceso de negociación lleno de incertidumbres del Tratado de Libre Comercio es que independientemente del éxito o no, si los Estados Unidos, su gobierno, desea cancelarlo, no debemos olvidar en la diversificación de nuestras canastas comerciales, tecnológicas, financieras, que no podemos, por razones de equilibrio y sobrevivencia, poner todos los huevos en una misma canasta. Tenemos el caso de China, con una balanza deficitaria. La balanza comercial tiene 80,000 millones, de la cual solo exportamos 10,000. Tenemos todo el mecanismo del TPP, América Latina, otra vez América Latina, Europa, África, diversificar nuestros destinos comerciales y también nuestras relaciones tecnológicas, financieras. De Europa tenemos mucho que aprender. No es la vieja, romántica Europa filosófica, no, también tiene tecnologías. Yo creo que debemos movernos en un mundo muy amplio. Estados Unidos es importante, pero que nos constriñe a un solo mercado, al cual contribuimos con un 85% de nuestro esfuerzo comercial. Tarde o temprano eso nos puede llevar a un conflicto. Hay que acompañar a Estados Unidos en su viraje al Pacífico, que creo que ha sido México. Que no quiso entrar, bueno, no quiso entrar al TPP, pero no creo que abandone el Pacífico en ningún escenario, ¿no? No, aquí están sus intereses en todos los archipiélagos y los mercado intereses japonés, del mercado. el petróleo. Creo que tenemos que entender actualmente que el mundo ha cambiado, que el mundo es una aldea global, es muy pequeño, y que tenemos que impulsar las ideas de la paz fundados en la justicia, la cooperación, no la confrontación, y mucho menos una confrontación nuclear donde no habrá vencedores ni vencidos, todos quedarán vencidos. Al mundo no le conviene una guerra nuclear. La simple amenaza nos pone en guardia y nos pone los pelos de punta. ¿Cómo es posible que pensemos a estas alturas en una atrocidad de un conflicto nuclear? Que lamentablemente está latente desde que lo anunció García Robles, no se ha perfeccionado un mecanismo de equilibrio, ¿no? Y que aquí le rendimos, y aquí si quieres tomar esto, y hemos iniciado campañas en niños para reconocer los grandes valores de México. Este libro fue editado por un soñador, Rafael Medina, jalisciense,
que me gustaría que lo entrevistaras. Claro. Y hemos regalado a través del centro, con Cooperacha, imágenes, estatuas de don Alfonso García Robles, un gran mexicano que admiramos, yo en lo personal admiro y respeto. Gracias querido Juan Iván. Gracias por esta oportunidad de habernos recibido. No, hombre, al contrario, es un honor para nosotros. Donde recordamos el pasado, pero no nos quedamos en el pasado. Pero un pasado con vigencia. Claro.